¿cómo dirías que cambió tu forma de liderar a medida que iba creciendo la compañía? 180 grados, diría. Yo me volví una persona preguntando más que respondiendo. Al principio teniendo que aprender a callarme, que quizás mi mirada importa, pero importa más al equipo que traje para que responda a eso, no la mía. Aprendí muchísimo de liderazgo en el último tiempo, cómo armas estructuras, cómo generas cultura, cómo llevas el propósito al frente y dar lugar a la escucha, ¿no? Que muchos, más en el liderazgo viejo, no dan mucho lugar a que alguien los juzgue o los critique. Y está buenísimo que sí, ¿para qué estamos liderando? Para el resto, más que para uno. Entonces está bueno como dar lugar a la escucha y a ver qué tienen para decir para que uno también lo pueda tomar. Esto es Provocar la Reflexión, un espacio para frenar, hacerte las preguntas que importan y crecer como líder. Soy Vicky Blasevic y cada semana te acompaño con ideas y conversaciones para que lideres con más confianza, claridad e impacto. Hoy estoy con Melanie Bollman en Provocar la Reflexión. A Melanie la conocí hace muchísimos años dentro del ecosistema emprendedor y vi crecer a The Food Market desde afuera a una velocidad impresionante y pensé que sería buenísimo tenerla a Melanie en este espacio. ¿Por qué? Porque su experiencia como fundadora y CEO de una empresa que creció, que pasó por un proceso de transformación, que fue adquirida por Pharmacity, probablemente tenga mucho para inspirarnos y enseñarnos. Así que, Melanie, gracias por sumarte a este espacio. Gracias a vos por invitarme, muy contenta. Bueno, contame un poquito cómo fueron esos primeros pasos de dejar de trabajar en algo de otra persona, en relación de dependencia, a pasar a crear una empresa como The Food Market. Y justo hace poco contaba y se terminó siendo viral el por qué me fui cuando fue algo muy chiquito, porque yo arranqué de fútbol a los 23, entonces todavía estaba estudiando, justo terminaba, me recibía cuando arranqué con The Food Market, entonces mi experiencia anterior, más allá de que fue breve, no es que fue determinante, pero trabajé en la empresa familiar, había tenido un emprendimiento pastelero, un emprendimiento de indumentaria, pasé por una multi 6 meses, que eso fue breve, pero ya sabiendo que me iba con mi socia. Fuimos a un viaje juntos en el 2013, 2014, todo el 2014 dijimos vamos a arrancar. Cuando, bueno, hubo un tema con el que tenía personal ella, dijimos arranquemos en marzo del 2015. Entonces, ese paso que me quedó en el 2014 fue cuando me llamaron y terminé ingresando a una multinacional. Contaba que, a mí, por lo menos lo que me pasó a mí, no sentí que estaba aportando en el rol en el que tenía. No me refería a la empresa, sino en el rol en el que yo iba. Pero así lo que me pasó con emprendimientos anteriores fue que a mí siempre me gustó vender y sentí como que me sentía un pez en el agua, vendiendo y comercializando. Pero a medida que pasaba me di cuenta que algo me faltaba. Y eso fue lo que me pasó también cuando arranqué con The Food, fue cómo llego a ese impacto que yo quiero lograr, que fue lo que entendí que quería hacer. Quería tener un impacto social, porque si bien eso vendía, no veía que estaba aportando desde el lado en el que yo quería. Así que arrancar con The Food Market para mí fue en realidad eso, como desde dónde puedo empezar a aportar mi granito de arena a mejorar el mundo. Y esas primeras semanas, probablemente meses en los cuales estabas desarrollando algo propio, ¿cómo fue definir los plazos y entender, bueno, a ver, cuál va a ser el punto, el tiempo que vamos a probar este nuevo negocio? Y después, bueno, ¿qué hacer si no funciona? Tal cual. Bueno, quizás ahí pecando de joven también o de primeriza con el emprendimiento, al principio no establecimos mucho un tiempo en el que digamos, bueno, vamos a probar solo este tiempo. Quizás también tuvimos la suerte, entre comillas, de que crecimos con algún de las redes sociales. Entonces, fue como que más grande de lo que hubiéramos pensado en un principio y fue accionando. Entonces no llegamos a esa beta de decir, bueno, ¿cuánto tiempo más le vamos a dar? Porque veíamos que performaba. Pero sí, lo que recomiendo seguido es eso, como ponerse tiempos e intentar seguir un plan, que en nuestro caso fue como muy sobre la marcha. El plan se fue dando más alineado a lo que íbamos logrando. Después sí, a medida que pasaba el tiempo fuimos siguiendo OKRs, teníamos metodologías, etcétera, pero eso ya fue más avanzado. En el principio como que estábamos bastante desordenadas, te debería decir, y hoy eso, algo que recomiendo es ponerse un deadline, decís, bueno, voy a intentar 1 año, 2 años, como ver si hay un mercado para lo que quiero desarrollar. Nosotros sí lo que habíamos hecho es que estuvimos ese año anterior validando si había un mercado para lo que queríamos comprobar, ¿no? Productores de un lado, clientes del otro. Más investigación de mercado la hicimos previa. Entonces, cuando salimos, creíamos haber encontrado un nicho y un mercado en el que accionar. Pero sí está bueno fijarse tiempos y que tampoco sea, ¿no? Eternamente voy a intentarlo porque sí. Esa fue un poco nuestra experiencia.
Me gusta que esto que decís, ¿no? Que quizás pecaron de jóvenes, pero la realidad es que esa juventud, ingenuidad o en realidad el sueño de querer hacer algo, probablemente haya sido un motor muy importante, porque si pensás mucho las cosas, a veces también puedes encontrar mil excusas o motivos para no hacerlo. Así Tal que, cual. no sé, pienso que quizás eso algo tuvo que ver para bien. Em, y te contabas, ¿no? O sea, The Food Market surgió justo en el boom de las redes. Muchos de los que estamos en este mundo desde hace años lo vivimos, ¿no? Vimos que antes era un poco más fácil crecer en redes porque había algo de la espontaneidad del contenido, era todavía un océano por explorar, pero ustedes desarrollaron un negocio en un nicho que en ese momento no era lo que es hoy. El mundo health, fit, salud, comida nutritiva, el poder conseguir alimentos de productores responsables, compradores que están buscando eso, era muy distinto. ¿Qué desafíos fueron enfrentando en el camino? Tal cual, sí, así como desde las redes sociales quizás vimos una ola a favor, un viento en cola, desde el otro lado tuvimos que salir a posicionar un mercado que no estaba, mi ejemplo siempre es el mismo, la dietética de la caramelera. Entonces hoy, porque de repente hay un boom y vemos muchas tiendas saludables en todos lados, pero no era lo que pasaba, la tienda saludable no era lo que es hoy, no había, y cuando nosotros salíamos a conectar, veíamos que también con lo que más carecíamos era de información, y eso creo que es algo que nos sigue pasando el día de hoy. Uno va a un supermercado y es algo que vos solo hagas lo mismo que decíamos antes de dar el producto vuelta en góndola, nadie te explica nada. Entonces, porque vivo en un mundo bastante orgánico, creo que la gente sabe, pero la verdad es que sigue habiendo bastante falta de información. Desde ahí partimos nosotras. Queríamos, por un lado, acercar a estos productores de alimentos que nos decían no puedo competir con el consumo masivo, me cuesta llegar a la capital, tengo un marketing más o menos porque no es a lo que me dedico. Y del otro lado, nosotros como clientes, que como decís vos, si quería un pollo orgánico tenía que ir a una feria, si quería comprar otra cosa iba a otro lado, o sea, tenías que como agrupártelo vos solo y sobre todo tampoco tenías buena información sobre este tipo de productos. Entonces nosotros lo que dijimos es, queremos brindar información de calidad que estos productores puedan vender, porque The Food arrancó siendo un marketplace de productores en donde los que vendían eran ellos y nosotros comentábamos el fair trade, el comercio justo. Y ellos decidían a qué precio se vendía su producto también. Entonces íbamos mucho con esa movida. Eh, y así fue que fuimos encontrando a través también de las redes que había un nicho para llegar, que había gente interesada, como creíamos comprobar en nuestra teoría, y que todavía, bueno, de repente había un montón de marcas y todo, pero sigue siendo también un tema cómo los das a conocer. Porque quizás hoy hay más tiendas, hay más dietéticas, hay más lo que quieras, pero tampoco siguen comunicándolos bien. Así que me parece que eso sigue también siendo una gran oportunidad. Total, sí, la historia que hay detrás, ¿no? Por algún motivo ese productor está Tal haciendo ese cual. producto con ese proceso. Sí, yo Y siempre digo que como con otro valor de verdad cuando veo que hay amor, hay pasión, cuando conoces la historia, así como en cualquier otro rubro, ¿no? Pero sobre todo con la comida que es parte de la mesa todos los días, que como con otro valor cuando lo sé. Entonces hacemos mucho énfasis en darnos a conocer a ellos y en mostrar que quizás, ojalá, van creciendo, así como uno va creciendo, pero siguen teniendo este amor y la pasión con la que iniciaron, que a veces es distinto que lo que pasa en el consumo masivo. Y Melanie, hablaste de este amor y pasión. Emprender requiere mucho de ese amor, está un poco romantizado también a momentos. Em, si tuvieras que desarmar un mito emprendedor, ¿cuál dirías que es un gran mito porque no es verdad en realidad? Mm. Eh, Algo que pienso seguido es el de como, bueno, estoy como mal con las frases, tengo el baby brain todavía, pero el de como que si trabajas de algo que te gusta, no vas a haber trabajado ni una hora o algo así, no, vas a ser tu propio esclavo, trabajas sin parar, te va a gustar porque está buenísimo y lo haces con pasión, pero no quiere decir que vaya a ser leve, ¿no? Viste, uno cree, como vos decías, que está romantizado, que voy a emprender y todo va a ser maravilloso, y hay un montón de obstáculos que hay que poder seguir y tomar valor y seguir hacia adelante. Pero bueno, parte de lo que decías, de romantizar que todo va a ser maravilloso porque estés emprendiendo, ¿no? Hay que poder bancarse lo que venga y sí tener muy firme ahí sí el propósito o como por qué lo hago, como para poder volver a levantarte. Mm. Y en esto de emprender y el propósito, con tu socia, me imagino que tuvieron que tomar decisiones desde cómo repartirse el liderazgo, cómo hacer sociedad. Contanos un poco cómo fue el proceso de armar la empresa con ella. Re. Bueno, ella es ingeniera industrial, ahora no está trabajando en The Food activamente, pero lo que nos pasó fue que algo que nos alineó es que teníamos muy en claro las dos que queríamos generar impacto. Como que no había duda de hacia dónde iba nuestro propósito. Eso hizo que las cosas sean mucho más fáciles entre nosotras,
porque a la hora de tomar decisiones estábamos de acuerdo en el para qué. Mm. La sociedad también, o sea, fue en ese sentido simple, algo que recomiendo y que pasa es ponerse de acuerdo de antemano. Nosotras siempre priorizamos nuestra amistad no por sobre la empresa, pero sí por sobre las condiciones. Y no creo que sea lo que hace la mayoría, o por lo menos no en todos los casos. Entonces está bueno ser claros para que después eso no rompa tampoco amistades o sociedades o lo que hay atrás. Em, También al principio no teníamos muy en claro. Yo soy contadora, o sea, las dos veníamos de una rama más económica y empresarial, y fue como muy prueba y error, ¿no? Empezamos a hacer las dos, y después empezó a decantar que yo y fui más para el lado de la estrategia, el marketing y el lado comercial, y ella terminó llevando toda la producción y toda la operación y la administración. Pero bueno, y cuando entramos como Pharmacity, ya te estoy adelantando la historia, pero pasando al 2022, nada, terminó manejando el canal digital en un principio, que era lo que nosotras traíamos. Y bueno, yo terminé como armando la estrategia de negocio. Pero fue eso, como muy a prueba y error, y está bueno también encontrar a alguien con el que puedas complementarte y que sepas que esto, no importa que lo tengas claro de entrada, pero sí después tener una división, una claridad en qué va a hacer cada uno para no pisarse y sobre todo para sumar valor. Total, esto de hablamos mucho en el mundo del liderazgo de contratar personas que son diferentes a nosotros. En tu caso fue elegir una socia, pero que se complementan. Si fuesen muy Sí, parecidas, parcial. quizás no habría tanta complementariedad, sino solapamiento. Así que gracias por eso, porque creo que es un consejo muy, muy valioso. Sí, Em, y ahí te sumo algo, Vicky, que nosotras estábamos seguras que lo íbamos a hacer juntas. Pero hoy hablando, ¿no? Desde una segunda oportunidad, o cuando se dé una segunda oportunidad en mi vida, también está bueno pensar más allá de con quién, qué. Porque a veces uno elige primero al socio antes de saber hacia dónde va, y quizás con esto que decís de complementarse, bueno, no tenés claridad si después te puedes complementar. Entonces está bueno entender si para tu idea existe esa complementariedad. Total, buenísima, buenísima la aclaración y comparto. Depende del negocio, el rubro, de lo que sea que Re. pase emprendiendo. Y hablando de esto de emprender, y vos ya lo mencionaste, forman parte ahora de Pharmacity. ¿Cómo dirías que cambió tu forma de liderar a medida que iba creciendo la compañía? 180 grados, diría. Eh, Cuando llegamos a unirnos a Pharmacity en el 2022, más allá de que mi liderazgo era mucho más, saliendo de la palabra del micromanagement, pero mucho más cercano, eh, y también muy de decisor, ¿no? Como en una empresa más chica, en donde medio que te daba la idea cocinada y el resto acompañaba. Y más allá de que, obviamente, que seguramente algo teníamos del buen liderazgo y la gente permanecía, era más, sí, no sé si es autoritario, pero más de que ya venía decantado y nosotros creando. Y algo que tuve que trabajar muchísimo desde que nos unimos a Pharmacity es, más allá de que acá lo llamamos líder transformacional, ¿no? Y que hablamos mucho más del líder soft, de cómo generar equipos. Hablamos mucho, yo me volví una persona preguntando más que respondiendo, al principio teniendo que aprender a callarme, y que quizás mi mirada importa, pero importa más al equipo que traje para que responda a eso, no la mía. Y sí hacer buenas preguntas, como encaminando el hacia dónde, y plantear muy bien, que lo hacemos acá, la ambición, y con esa claridad del futuro, tanto cercano como lejano, pero armar bien la visión para que después el resto pueda responder el resto de las preguntas. Así que creo que es un cambio enorme. Bueno, es un cambio constante hablando de liderazgo. Mañana empezamos otro curso de líderes, es como que es continuo, es un aprendizaje continuo, pero cambia mucho, mucho eso entre lo que es la mirada de startup que como la llevamos hoy acá adentro. Total. Qué bueno que compartís esto, porque para los que son oyentes de Provocar la Reflexión, no les va a sorprender esto que decís de lo importante que es para un líder hacer muy buenas preguntas. Y de hecho, o sea, te lo cuento a vos ahora, pero quienes hayan escuchado el episodio antes de este, escucharon el poder de las buenas preguntas. Y coincido con vos, ¿no? Que estamos un poco chipeados, un poco era la manera de liderar de antes, de que, o sea, dar órdenes para que otros ejecuten. Hoy el líder tiene que justamente potenciar a su equipo a través de las preguntas. Así que me parece alucinante que vos lo hayas vivido en primera persona y decir, che, esta era la forma que lideraba antes y no estaba ni bien ni mal, era otra forma de liderar. Hoy, en mi equipo, el contexto y el negocio me exigen que yo haga mejores preguntas y que Sí. habilite ese espacio. Tampoco siento que siempre corríamos atrás de la pelota, entonces no nos hacíamos tanto el tiempo de cómo vamos a capacitar a la gente, tiene las habilidades que queremos, que es lo que hacemos hoy, es para el rol, no. Y ahí como entra el juego más el rol del líder,
de cómo arma ese equipo, ¿no? Y cómo arma su estructura, que es lo que llevamos a cabo hoy en día. Y, Mel, una pregunta de curiosidad. Para mí, yo suelo decir, liderar no es fácil, dar aumentos es solitario, tenés desafíos enormes, mucha presión. ¿Cómo haces vos para prepararte como líder? Bueno, eso, como me parece que hablando, como decíamos recién, de que uno, más allá, a mí me pasa mucho como que yo siempre hay algo para mejorar desde el rol del líder, siempre hay algo por aprender. Bueno, hoy que cambian las habilidades, que hay nuevas habilidades que desarrollar, que va a entrar en juego, hablando de que, por ejemplo, la inteligencia artificial va a ocupar un rol grande, pero uno tiene que aprender entonces qué le quiere pedir, cómo la va a utilizar a su favor. Me parece que es algo que es continuo. Hoy hablamos nosotros también de cómo aprendo con tecnología, cómo lidero en estos cambios que se vienen y llevándolo a eso es como volver a aprender continuamente. El año pasado hice un posgrado, mañana arrancamos nosotros internamente un curso de liderazgo con San Andrés. O sea, cómo la vas llevando y entendiendo que es un ambiente en cambio continuo y entonces también el liderazgo de uno debería acompañar eso. Total, el aprendizaje es continuo para la compañía y para uno como 100%. líder. Y mucho también de escuchar al resto. A mí me pasa eso, como, o sea, yo puedo decir lo que yo quiera de mí misma, ¿no? Pero ¿qué dice el resto del liderazgo que das? Y algo que me surge mucho, que lo relaciono siempre con New Amsterdam, la pregunta de cómo, ¿en qué te puedo ayudar? ¿No? Como eso me surge mucho como con mis equipos de, yo puedo querer ayudar en donde quiero, pero ¿en qué te puedo ayudar que a vos te sirva? Totalmente, totalmente y tal cual. Y no es pedime lo que quieras o decime qué necesitas, sino en qué te puedo ayudar. Es una pregunta abierta que invita a que el otro piense y nos pida y nosotros habilitemos eso. Em, Me quedé pensando en esto que mencionabas de la mejora continua, del desarrollarse y, y de cómo, o sea, ser buen líder no es algo que, bueno, listo, me tomo una pastillita o hago solo un curso, sino que es algo de todos los días. Y que, bueno, puede ser difícil, pero cuando tenés el propósito claro que hablábamos al principio, ayuda a que todo tenga más sentido, me imagino, ¿no? Y también eso, como decíamos, como el aprender cuál es tu espacio de hoy en día. Antes quizás era resolver las preguntas, pues bueno, corríamos atrás y era mucha gente más ejecutora. Hoy también subió el seniority de los equipos, tenés equipos más preparados que están para eso y está bueno como al revés, plantear bien el hacia dónde y que después las respuestas pueden ser otras, no necesariamente, seguramente no sean igual a las de uno, pero es que seguro hasta pueden ser mejores. Entonces, si uno sesga con las suyas, em, a veces incomoda al resto, entonces está bueno eso, como aprender cuál es el lugar, hacer buenas preguntas, dar un buen marco y siempre ir llevándoles el futuro hacia adelante, como de cuál es de la compañía y bien claro el propósito, que es algo que creo que, bueno, nosotros desde el propósito del Triple Impacto lo tenemos como bandera. Total, totalmente. Y hablando de un poco de esto del negocio también, contanos cómo fue el proceso de hacer un M&A, que para quienes nos estén escuchando y no sepan quién es, M&A es Merge and Acquisition, que es algo a lo cual algunas empresas apuntan y otras no, y deciden hacerlo en el camino. ¿Cómo fue esa experiencia vos como fundadora de decir, ok, formo parte de este grupo, de esta compañía como Pharmacity? Bueno, nosotras siempre fuimos como por el camino de la startup más tecnológica, en donde vas a levantar capital, te juntas con Venture Capitals, esa es la idea. Tuvimos un inversor ángel en un principio, queríamos abrir en México en realidad a esta altura, como que nosotros siempre imaginamos que el food market sea como el mercado de productores locales de la región. Después, bueno, uno va entrando y te das cuenta que hay un montón de cosas por hacer todavía acá adentro, pero en ese momento esa era nuestra idea. Y no barajábamos con una adquisición, sí, con que nos invirtieran, pero habíamos nacido en un canal 100% digital. O sea, nosotros creamos The Food 2015 con la idea de que el cliente no iba a querer ir más al supermercado. Esa era nuestra hipótesis, ¿no? De acá a 10 años la gente iba a preferir comprar virtual, entonces expandimos el canal que nos vino muy bien previo a la pandemia, porque cuando llegó nosotros era lo que sabíamos hacer. Pero empezamos a ver que, o más allá de que el mismo cliente puede hacer las dos cosas en comportamientos, o sea, paso por un lugar, aprovecho y compro rápido y después hago la compra desde mi casa, también había otro tipo de cliente que pasaba los años y no quería dejar de ir al supermercado. Le gusta tocar, que le gusta la experiencia, lo quiere ver. Entonces con eso empezamos a barajar otra carta que era que de retail, nosotras no teníamos conocimiento de tienda física, no era lo mismo que nos pasaba que estar al tanto de la apertura y el cierre de un depósito que de muchas tiendas físicas. Y en uno de los viajes que fui a México a juntarme con posibles inversores, nos llegó un correo, o sea, fue literalmente así, en donde nos decían que querían juntarse con nosotros porque querían barajar la idea de comprar de Food Market.
siempre cuento lo mismo que parecía un chiste, digo, ¿quién te escribió? No te quiero comprar, o sea, sí, pero así empezaron las conversaciones, fin del 2019, previo a la pandemia, y, y con eso, bueno, como esto, cómo empezamos un proceso de Money, en donde lo primero que fue conocernos, pero porque también es distinto cuando uno está disponible para la venta que nosotros que era, bueno, veamos si este es el novio correcto. Y la verdad que la pandemia, bueno, estábamos negociando con una farmacia en medio de una pandemia, su vida era caótica, hoy lo veo desde adentro, pero en el momento uno está como si fuera el centro y ¿por qué no nos contestan? Bueno, después nos costó entenderlo y el proceso duró como, bueno, 3 a casi un poco más de 2 años la negociación, pero estuvo bueno porque nos conocimos. Y ahí entendimos, ¿no? Quizás yo lo veía afuera y veía Pharmacity y no pensaba en el triple impacto como primer eje y estaba súper priorizado en las conversaciones que teníamos, compartíamos la visión, la mirada del hacia dónde, en nuestra negociación que de Food Market quería seguir siendo la posibilidad de ser una empresa B, eso fue parte de nuestro acuerdo. Entonces es como que al final el tiempo que llevó la negociación fue correcto para entender que estábamos en el camino correcto. Bueno, y 2022 después termina siendo parte del ecosistema Pharmacity. Pharmacity, para quien no sabe, ya tenía 3 patas, porque tenía Pharmacity en el rol de la salud, Simplicity en el rol del bienestar y Get the Look con la belleza. Y estaba apuntando a diversificar y entrar más parado en el rol de la alimentación. Bueno, hablando también esto de generar sociedad o colaboración con alguien que ya lo hacía. Así que bueno, así fue un poco nuestro recorrido de cómo llegamos hasta acá. Qué importante, gracias por contarlo, porque esto que decís del propósito para, o sea, cuidar que sea una empresa de el triple impacto, que haya sido una condición crucial en la negociación, que en algún contexto quizás puede hacer que se pierda la negociación, pero siendo los valores de la compañía es como si es un no negociable, ¿no? O sea, era algo fundamental para ustedes desde la concepción del negocio. Lo comento porque el propósito claro da norte en todas las decisiones. 100%. Yo creo que si hubieras no cedido, porque no era la mirada que tenían acá, pero si hubiera sido el caso, que era un no, y yo hubiera cedido, me hubiera sentido totalmente incómoda. O sea, este era mi gran para qué. E hizo que el resto tuviera sentido, hablando también de negocio y de negociación, porque ya que la mirada hacia dónde íbamos estuviera en claro y compartida, porque no era solo lo acepto, sino que la compartimos y vamos juntos, me pareció que le dio todo sentido a que me abrió puertas a que el resto estábamos súper disponibles para negociar. Y me la hablaste un poco al principio, quizás alguien lo captó, mencionaste esto del mommy brain, del cerebro de madre. Tenés tu hijo menor, tiene 4 meses, sos mamá de dos, y ni hablar para que quien nos escuche y tenga hijos, sabe que es desafiante, es una decisión que tomamos los que somos padres, criar, paternar, maternar y trabajar. Pero me encantaría saber qué te gustaría enseñarle a tus hijos acerca del trabajo y el esfuerzo mientras te ven a vos hacer lo que haces. Sí, algo que me sale seguido es decir, como me encantaría que mis hijos el día de mañana estén orgullosos sobre todo primero porque tengo negocio hoy o el día de mañana porque es en lo que hago de impacto, que me parece como una forma de educar también en lo que es la filosofía de vida, ¿no? Hablemos de algo básico, como que en mi casa sepa que va a tirar la basura en tacho verde, lo que es reciclado, como el que quiero generar un impacto positivo y que él también quizás piense en que dónde puede solucionar un problema o ayudar a alguien. Yo digo, ojalá el día de mañana el tiempo que le estoy dedicando y que no, que estoy compensando porque lo dedicas a uno o a otro, él le vea valor y vea como no esté orgulloso de lo que hace su mamá. No sé, acá comemos la mermelada de fútbol, viene conmigo, yo acá trabajo, o sea, como cómo le inculcás que también sea parte de tu vida y que lo entienda. Sobre, bueno, yo que hablo de la comida, cómo le ve valor, le cuento las historias quizás atrás de la gente que venden en de fútbol, le muestro algo, mira, prueba esto que nos trajeron una muestra. O sea, me encantaría que él esté orgulloso, ellos hoy, cuando mi otro hijo también entiende lo que estoy haciendo. Em, y también hay uno que quizás entiende el balance o también a uno se sienta más tranquilo con ese equilibrio que intentó encontrar entre lo personal y la vida laboral. Porque bueno, en el momento muchas, no sé, por lo menos yo muchas cosas las vivo con culpa todavía, por más que las hago, porque entiendo el valor que tienen para mí seguir trabajando y el propósito, pero igual es una lucha constante entre dónde estás. Y hablando de esto del ejemplo, todos aprendimos de la cultura del trabajo y de los valores en algún lugar. Contame un poco vos, ¿de dónde crees que aprendiste a trabajar con tanta pasión y con un propósito tan, podríamos decir, de impacto tan positivo para la sociedad y el mundo? Ay, creo que tengo como dos facetas, una de mi casa,
viendo a mi mamá, bueno, mi papá se habían divorciado cuando yo era chica y mi mamá salió a trabajar y yo siempre valoré el esfuerzo que había atrás y que se levantaba 6:30 de la mañana, nos vestía, se iba al gimnasio, iba a trabajar, o sea, cómo lo llevó adelante y salió para poder mantenerse y mantenernos a nosotras. Y después también mi papá tenía un lado emprendedor, bueno, mi papá empresario de siempre, mi abuelo emprendedor también, y en distintas aristas, entonces siempre que siento que vi eso de cerca o mamé eso de cerca, el hecho de salir a emprender. No sé si la parte del triple impacto, quizás la relacionamos también con el modo del colegio, en donde teníamos muchos proyectos de impacto y quizás lo vi de cerca. Había que, bueno, no sé, desde Junior Achievement hasta otros proyectos en donde nos metíamos y quizás despertó mi lado de, tengo una curiosidad por el impacto social y ambiental. Me parece que igual también para llegar a ser alguien que quizás nos ve gente más chica, yo tengo 35 hoy, en donde no viene dado la concepción que yo arranqué y tenía claridad en este para qué, sino Mm, que fue cosas que se fueron despertando, ¿no? Y una seguidilla me di cuenta que lo que hacía le faltaba algo, a ese lo que hacía empecé a preguntarme qué, ahí descubrí, bueno, quiero impactar, porque todo lo que intentaba solucionar tenía que ver con una problemática social. Entonces está bueno que tampoco, digo, si alguien nos escucha, se quede con que de un día para el otro va a descubrir la pólvora y encontrar el para qué de su emprendimiento, de su vida, porque me parece que es una construcción y que es cuestión de primero empezar a andar e ir viendo si es para vos o no y dónde encontrás que te sentís cómodo. mm. Sí, siento que a momentos es posible como que desviarse del camino y más de una vez te va a faltar esa claridad. Lo importante es como volver a buscarla y qué vas a hacer para encontrarla, ¿no? Y tal Sí. cual, comparto con vos, no es que le preguntas a ChatGPT, che, ¿cómo me mantengo fiel a esto o a Claude? Sino que todos los días te tenés que hacer un montón de preguntas y bueno, ir detrás de eso que estás buscando, que Sí, y que tampoco. tampoco se achiquen por eso, porque quizás a veces es probar y ir viendo si eso no es y no tener miedo de decir no, por acá no es, voy a tener que hacer otra cosa porque me di cuenta que Mm, no me gusta, que no me hallo. Bueno, o aprovechar que, pues sí, acá, que si tenés el privilegio de poder elegir dónde trabajas, que ya es un montón, nada, en ese sentido sí, la carrera laboral es larga y poder ir llevándola para donde más te guste. Total, comparto con vos que es un privilegio poder elegir dónde trabajas, poder elegir trabajar en un lugar donde te sentís alineado con los valores. Para muchos es un privilegio, otros lo damos por sentado porque lo hemos vivido muchas veces, entonces nos olvidamos de esas experiencias en las cuales no sucedió porque el presente y el pasado reciente es más positivo, pero comparto con vos, ¿no? Hay que agradecer eso también de poder encontrar esas oportunidades y también generarlas. Ujú. Melanie, me encantaría saber qué le dirías a tu yo del pasado que estaba arrancando con The Food Market. Eh, a mí yo del pasado, por un lado, que no tenga miedo, alineado a esto que estamos diciendo, que sea cual sea el resultado, ya es positivo, o sea, hacia donde te lleve, todo aprendizaje va a ser positivo y que arriesgue que en algún momento que nosotros, por ejemplo, en eso sí fuimos muy prudentes con cómo íbamos llevándolo para poder sostenerlo. Y ahí alineado a eso que me dice esa frase me repite mucho en la cabeza, pero el go big or go home, como sí, o sea, hagámoslo grande o nada en el sentido de, sobre todo cuando que esté en un negocio este de volumen, cuando vos hablabas de plazos, bueno, intentemos que sea en un plazo adecuado y que si vamos a probar y no fue, también haya sido en el menor tiempo posible. Eh, Así que eso, ¿no? Como ir para adelante siempre y ponerse metas claras para poder perseguirlas. Pero bueno, en eso creo que al revés, también le diría gracias, ¿no? Que se animó, que a veces van pasando los años y es más difícil dejarlo todo por el Claro, sueño. Y eso, como que fue más inconsciente, como decías vos, quizás por ser más chica, pero estuvo súper atinada. qué linda, qué linda. Y para cerrar, Melanie, me encantaría saber qué aprendiste vos de liderar equipos, qué te llevas de gestionar personas y, sí, y de motivar e inspirar a otros. ¿A qué me llevo de ahí? Creo que todo, porque, o sea, mi rol se volvió sumamente inspiracional, en donde llega mucho esto también de motivacional, de cómo llevas al frente este propósito claro y cómo lo volcás a los equipos, cómo llevas que seguís sosteniendo esa mirada de tengo claro hacia dónde e ir todo el tiempo volcándolo en ejemplos claros y siendo vos, ¿no? Ese ejemplo de coherencia en lo que quiere, en la cercanía que todavía intento mantenernos de food, más allá de estar dentro de Pharmacity, sigue siendo un equipo chico, poder seguir siendo cercano, me gusta mucho ser parte de los onboardings, ya sea quien entre, como poder transmitir cultura, valores, propósito,
que se vea, ¿no? Que somos parte y que seguimos estando ahí desde el lado humano. Y sobre todo también en esto de que The Food siga teniendo un lado humano. Esa es como mi gran misión, que The Food Market siga teniendo un lado humano, por más que seamos más grandes, que hayamos crecido, que la gente nos siga viendo como nos veía antes, que siga viendo la cara de un fundador, que siga viendo la cara del equipo. Eso es algo en el que trabajamos constante. Pero si puedo decir algo, digo, aprendí muchísimo de liderazgo en el último tiempo y es casi que te diría que el 80% del que lidera la compañía o de los que lideran se trata de cómo lideras a otros más que de lo que solías hacer, que, ¿no? Que era un líder mucho más operativo y hoy casi 80%, sí, 80% te diría de mi tiempo viendo cómo armas estructuras, cómo generas cultura, cómo promoves, cómo llevas el propósito al frente. Así que es clave. Sí, fundamental. Y sumo esto que decís, qué importante el liderazgo presente. Yo me gusta hablar mucho del rol del manager recruiter o del manager, como dijiste, que está en el onboarding. Esa persona que, por más de que hoy en día puede delegar muchísimas cosas, sigue siendo quien transmite la cultura y los valores de la organización. Y qué importante, y te felicito por hacerlo, porque requiere un trabajo extra, requiere sumar más reuniones y obviamente el tiempo no sobra. Todos tenemos la misma cantidad de tiempo y decidimos cómo invertirlo, pero que decidas invertirlo en esas personas que se están sumando a la organización, creo que es algo valiosísimo y que seguramente tiene un impacto que no siempre se puede medir, pero que debe ser altísimo en el largo plazo. Sí, ya me voy hecha, como me pasó varias veces, como así a nivel anecdótico, en donde quizás juntamos gente que ingresa a las tiendas y también llevamos el onboarding, y alguno que me diga, "Ah, me parece espectacular, porque yo antes trabajaba en supermercado X y nunca me dijeron para qué estaba ahí". Y para mí es algo básico, como que no importa qué rol tenés, vos sos parte de esta compañía y vamos todos alineados hacia el mismo propósito, ¿no? Y como en algunas ingresó ahí, nadie dijo nada, o sea, tomá, estas son tus tareas y ejecutalas. Así que ya de por sí que le dé valor y que le pareció que sumaba, dije, bueno, vamos por el buen camino. Qué lindo, una buena palmadita en la espalda, que a veces nos Claro, faltan. 100%. Somos más de Bueno. latigarnos que de palmarnos. Sí, sí, y creo que es un arma de doble filo cuando hay demasiada autocrítica, pero yo, Vicky, prefiero la autocrítica a la falta de conciencia, porque esto que vos decías, en un momento hay una brecha entre lo que nosotros vemos de nosotros mismos y lo que ve el equipo, y cuando esa brecha es muy amplia, hay algo de ruido ahí. Tiene que haber una 100%. diferencia, siempre, porque nos están observando y nosotros tenemos nuestra propia perspectiva, tiene que haberla, suele haber, pero qué importante escuchar al equipo y tratar de reducir esa brecha de entre lo que somos como líderes, lo que nuestro equipo ve y a dónde queremos llegar también como líderes. Y dar lugar a la escucha, ¿no? Que muchos, como más en el liderazgo viejo, bueno, no dan mucho lugar a que alguien los juzgue o los critique. Y está buenísimo que sí, ¿para qué estamos liderando? Para el resto, más que para uno. Entonces está bueno como dar lugar a la escucha y a ver qué tienen que decir, qué tienen para decir para que uno también lo pueda tomar. Totalmente. Ese feedback que necesitamos recibir, no solo darlo, sino que recibirlo Exacto. mucho Sí, más. siempre pido lo mismo. Bueno, yo doy feedback. ¿Quién me da feedback a mí? ¿Y cómo haces con eso? ¿Cómo haces para pedir feedback? Bueno, en Pharmacity está la herramienta del 360, en donde hay feedback no solo desde el líder hacia las habilidades de sus equipos, sino también que uno podría pedirle feedback a otro. En general, hablando de sponsor o de CEOs de cada foco, no suele pedirse mucho. Entonces, como que ya era, bueno, a vos nadie, pero yo quiero que me den feedback. Así que es más salir a pedirlo que lo que viene dado por proceso, digo. Pues para mí eso, que estés en ese rol no quiere decir que la tengas clarísima, al revés, tengo siempre algo para aprender y nada mejor que aprender de los que están trabajando con vos, de si te gusta o no, cómo lo estoy llevando, porque al fin y al cabo sirve solo para eso. Pero es eso, es como tomarse el tiempo de salir a pedirlo y darle valor a lo que otros vayan a decir de vos. Total, y destaco esto último, ¿no? Pedirlo y hacer algo al respecto con lo que te dicen, ¿no? Pues si lo Sí, pedimos y queda ahí, es como, sí, bueno, sí. ¿para qué me lo pediste? 100%. Sí, sí, sí. Pedirlo para después poder accionar en base también a lo que te respondan. Y no esperar que te esté al revés. Yo me sorprendo más del que me diga no me gusta todo que del que tenga algo para decirme y sea valioso para tomarlo. Total. Sí, y yo algo que suelo decir, a ver si coincidís conmigo, que cuando nos dan feedback que quizás es un poco más difícil o muy directo, yo respeto mucho a la persona que me hace feedback, respeto la valentía de habérmelo dicho y también lo respeto porque digo, ah, listo, o sea, tenés algo para decirme, me lo estás comunicando, gracias, porque yo con esto puedo trabajar. Re, muchas veces me pasó también cuando alguno viene a pedir un cambio de rol o hasta un aumento, ¿no? Y justificado con alguna, digo, primero te aplaudo la valentía, porque muchas empresas termina pasando que el que renuncia o se va, mucho fue por no poder hablar, Total. no porque haya alguna, ¿no? Y quizás si lo decía, había espacio. Así que eso como que es lo primero que resalto, ¿no? La valentía de poder venir a decírtelo.
Qué bueno, qué bueno. Y qué importante habilitar eso, como uno, como líder, por decir, esto está buenísimo, que siga sucediendo. Y si te puedo aumentar el sueldo, genial. Y si no, gracias por Tal cual. Sí, sí, haberlo traído. por lo menos uno lo tiene en Buenísimo, cuenta. totalmente. Bueno, Abel, muchas gracias por tu tiempo, por todo lo que nos aportaste acá con tu experiencia. Y bueno, espero que nos volvamos a ver presencialmente en algún momento. No nos vimos en la experiencia Endeavor, pero ya Re, nos vamos a cruzar seguro en algún sí, momento del como camino. un cafecito, re. Y gracias Totalmente. a vos por invitarme y me encantó y eso, ojalá podamos dejarle algo a lo que nos escucha. Gracias por escuchar Provocar la Reflexión. Si algo de lo que charlamos hoy te dejó pensando, te invito a hacer algo al respecto. Conversalo con alguien, compartí el episodio o deja tu review en Spotify. Nos vemos en el próximo episodio.